Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, social, pero sobre todo ciudadano, sobre todo humano. El día de hoy, la despenalización del aborto por violación, derechos y límites a otros derechos. Está ya con nosotros la doctora Rosana Alvarado, ex ministra de Justicia y ex legisladora del Ecuador. Está también con nosotros Estefanía Villasís, quien es jurista y quien es magíster en Derechos Humanos, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Está también con nosotros el doctor Mauricio Maldonado, jurista, catedrático universitario de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Universidad San Francisco de Quito. A ustedes, buenas noches, bienvenidos a Bajo la Lupa. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias a ustedes por su comparecencia. Debo de empezar señalando, que se hizo la invitación a las autoridades de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sea al arzobispo de Quito, así mismo como al arzobispo de Guayaquil, además a la comunidad jesuita, también se consultó a sacerdotes diocesanos, pero en algunos casos se excusaron, en otros casos no contestaron. Asimismo, también se solicitó la comparecencia del pastor Nelson Zavala. Dicen acá que tiene problemas para conectarse. Voy a extender nuevamente el enlace Zoom, pero en todo caso solamente eso lo digo para transparencia, tanto de mis invitados como por la ciudadanía. Cierro ese breve paréntesis y arranco. Por favor, a cada uno de ustedes les voy a pedir un minuto nomás para arrancar el debate sobre la despenalización del aborto por violación, derechos y límites a otros derechos. Comienzo con la doctora Alvarado, luego con Estefanía Villasís y finalmente con Mauricio Maldonado. Un minuto nomás, su enfoque en general del tema. Por favor, arrancar. Bueno, considero que el país ha dado un paso importantísimo, un paso que merecía darse hace décadas. Sí, recordemos que tenemos 83 años, de alguna manera un código penal o una disposición penal que ya establecía unas excepciones cuando el aborto no era punible, y sin embargo con algunas modificaciones el fondo había mantenido siendo el mismo, ¿no? La mujer violada que decidía o que resolvía abortar iba a ser encarcelada. Ese era un tema no superado y creo que un tema que vulneraba todos los derechos, los más íntimos de una mujer que ha tenido que sufrir esa atrocidad. Gracias a la militancia, a las organizaciones de mujeres, a la Corte Constitucional, a todas las personas que durante años han encontrado en el activismo una manera como efectiva de luchar por los derechos, este paso el país lo ha podido dar recién esta semana. Constituye sin duda, pues, creo que una carta de presentación de la propia Corte y también un reconocimiento de que las luchas sociales, las que se dan en las calles, las que a veces no consiguen consolidarse a nivel legislativo, como fue lo que nos sucedió, pero las luchas en las calles dan estos resultados. Gracias, doctora Rosana Alvarado. Estefanía Villasís, magíster Estefanía Villasís, por favor. Buenas noches con todos. Reitero mi saludo a quienes conforman este panel. Para quienes hacemos un activismo y defensa en derechos humanos, sin lugar a dudas, este fallo de la Corte Constitucional representa una reivindicación a todas esas mujeres que han sido criminalizadas, a todas las niñas que están siendo vulneradas, y yo creo que es importante que este tema no solamente ahora que está en lo mediático se aborde, sino continuamente. Ustedes como medios de comunicación son unos aliados estratégicos para la defensa de los derechos humanos, y creo que no solamente debemos quedarnos en la despenalización, sino que debemos hablar de esas causas de la violencia, porque de lo contrario no van a seguir construyéndose esos precedentes para que las niñas y mujeres no seamos violentadas. Eso es un tema estructural de relaciones de poder, de violencia de género, que tiene que ser erradicado con mucha educación. He defendido mi idea de que vivimos en una cultura de sanción
y no de educación con enfoque en derechos humanos. Y creo que es muy importante que de ahora en adelante estos espacios sean continuos para que cada una de las políticas que se implementen a raíz de este fallo cumplan con el objetivo. Gracias, Estefanía Villacís. Doctor Mauricio Maldonado, por favor. Muchísimas gracias, reitero mis saludos para todo el panel, gracias de nuevo por la entrevista. Quisiera decir solamente que yo estoy también de acuerdo, creo que es un paso importante en la protección de los derechos fundamentales, creo que nos estamos poniendo, digámoslo así, a tono con las reivindicaciones de otras democracias occidentales y que esto a mis ojos es valioso. Se trata de la defensa de la libertad, de la integridad de las mujeres y en particular creo que de niñas y adolescentes que son aquellas que probablemente sufren la violencia más de cerca, o al menos esto se dice, esto se ve en las estadísticas. Al parecer, además de esta excepción que se hacía, que constaba ya en el antiguo Código Penal, tenía su inspiración en el Codice Rocco, dice, ¿no?, este código del fascismo italiano, que tenía esta excepción, la excepción de la mujer que tenía una discapacidad mental, se decía idiota, obviamente, en el antiguo código, por razones eugenésicas, evidentemente inaceptable. De alguna manera esto cambió en el COIP con la frase que dice discapacidad intelectual, pero no se entiende bien cuál es esta cuestión, cuál es esta razón, y sobre esto, ya que me estoy pasando el tiempo, quisiera hablar después, si me lo permite, Javier. Gracias, doctor Mauricio Maldonado, simplemente para darles tiempo por igual a todos ustedes. Ahora sí, abro el debate y les pido a cada uno su gentileza en poder ampliarse también en las ideas. Voy a comenzar un poco en desorden. Doctor Mauricio Maldonado, recientemente, casi pocos días, la Corte Constitucional, bueno, algunos profesores de Derecho Constitucional que tuve me decían, los magistrados de la Corte terminan siendo constituyentes a ratos o legisladores. ¿Qué es lo que hicieron? Amoldaron el Código Orgánico Integral Penal y declararon que el aborto por violación no es punible. Al respecto, desde su perspectiva, para también ampliar el tema desde el aparato constitucional, ¿esto está así? Actualmente, ¿cómo quedó la figura y cómo se armoniza con las demás normativas, entendiéndose el COIP y el COS, Código Orgánico de la Salud, que también contempla al respecto sobre el tema del aborto por violación frente a en la figura de emergencias obstétricas, muy especialmente cuando la Corte también les dice a los legisladores y al defensor del pueblo, tendrán ustedes que continuar lo que yo he hecho? Doctora Mauricio Maldonado. Sí, muchas gracias. A ver, está dentro de las competencias efectivas de la Corte Constitucional el declarar la inconstitucionalidad, como ha hecho en este caso, como lo ha hecho en este caso del 149 en lo pertinente y del 150 número 2 en la parte en la que, como decía, se hace esta distinción entre una mujer y en general una mujer que tiene una discapacidad mental. ¿Usted difiere, doctor Maldonado, de aquellos colegas suyos que señalan que la Corte en su sentencia no dice nada respecto al artículo 149, ni siquiera lo nombra? ¿Usted difiere de esa postura? Por supuesto, me parece que basta leerla y darse cuenta que efectivamente es así. Continúe. Sí, bueno, entonces yo decía que esto me parece que no está en absoluto por fuera de las competencias de la Corte Constitucional, y de hecho me parece que aunque la Corte pudo haber ido un poco más allá, trataron de armonizar, voy a usar la palabra que usted ha dicho, tomando un poco con pinzas, creo yo, tal vez también para lograr los votos necesarios, en este caso de hecho un poco más de los necesarios, 7 de 9, para poder atender, digámoslo así, también a diferentes posturas que había dentro de la Corte, o que se puede advertir que existían. Y entonces me parece que decir que esto estaba por fuera de las competencias de la Corte no es persuasivo. Gracias, doctora Mauricio Maldonado. Antes de dar la palabra y pidiéndole excusa a la doctora Rosana Alvarado y a la maestra Estefanía Villacís, porque ya nos acompaña el pastor Nelson Zavala, solamente, doctor Mauricio Maldonado, respecto a este tema de la figura de la despenalización del aborto por violación, todavía se puede decir que no está tan despenalizado cuando la Corte le pide al defensor del pueblo y a los legisladores que puedan continuar el trabajo, o ya se puede hablar de una despenalización per se? No, la Corte mismo ha aclarado que este es un trabajo que tendrá que hacerlo el defensor del pueblo por un lado y la Asamblea por otro, pero que no son requisito, y es más, no son óbice para que una mujer que ha sufrido una violación pueda abortar. Gracias, doctor Mauricio Maldonado. En la propia sentencia de mayoría. Gracias, doctor Mauricio Maldonado. Voy, antes de ir con la doctora Rosana Alvarado y con la maestra Estefanía Villacís,
a todos ustedes está el pastor Nelson Zavala, que tiene un doctorado de lo que me comenta aquí la producción, que tiene un doctorado y que en teología y que también es pastor principal de la misión Monte de Sion. Pastor Zavala, buenas noches, pastor Nelson Zavala. Así como les pregunté a Mauricio Maldonado, a la doctora Rosana Alvarado y también a la magíster Estefanía Villacís, le pregunto a usted desde su perspectiva y desde su posición en la sociedad, ¿cómo usted puede analizar la despenalización del aborto por violación, derechos y límites a otros derechos? Por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. En primer lugar, pienso que es una gran debilidad en nuestro sistema de seguridad, protección y leyes del Ecuador, porque esto lo que demuestra es la incapacidad de proteger a una niña de un violador. Estamos hablando de un fenómeno muy tremendo. Yo creo que si estuviera algún médico aquí, podría hablarnos el médico de los grandes peligros que tiene un aborto para una criatura de 11 a 13 años de edad. No creo que estemos dando la solución a través de la Corte Constitucional aprobando este tipo de leyes. Pienso que se está dando una peligrosa libertad a quienes realmente quizá, sobre pretexto de violación, vayan y decidan abortar con este dato. Creo que es un tema muy sensible y espero que este programa arroje luces para poder encaminarnos de forma correcta, ya que estamos hablando básicamente de criaturas, menos de adolescentes, preadolescentes, por lo que tengo entendido, 11 a 13 años de edad. Muchas de ellas tan inocentes como el niño que matarían en su vientre. Gracias, pastor Nelson Zavala. Doctora Rosana Alvarado, usted lo dijo en su intervención inicial, que esto podría deberse en gran parte a la lucha en las calles, a la militancia, a los justiciables, a quienes ese sector de alguna manera venía empujando aquello para que en su momento el aparataje ecuatoriano en materia normativa lo pueda recoger y pueda proteger. El sector de la Iglesia Católica en su momento le preguntaron al monseñor Luis Cabrera, que entiendo es presidente de la Conferencia Episcopal, él dijo que se está pensando mucho en el derecho a la mujer y muy poco en el derecho a la vida. Desde su posición y escuchando también al doctor Mauricio Maldonado, lo propio que dijo que hay que continuar el trabajo con la Defensoría y con los legisladores, y escuchar al pastor Nelson Zavala señalar que esto podría resultarse un poco peligroso, previo a haber escuchado a Estefanía Villacís al señalar que no se ha tratado de alguna manera muy efectiva desde los derechos humanos. ¿Cuál sería su abordaje? A ver, primero insistir, ¿no? Esta es lo que hace la Corte Constitucional es aclarar, creo que una de las tareas que hace es pues aclarar, reconocer que los derechos que están establecidos en la Constitución no llegan a ser jamás absolutos, ¿sí? Y no son absolutos, que en el Ecuador estaba despenalizado, y de hecho está despenalizado el aborto en casos de violación a una mujer que, como decía Mauricio, antes el Código Penal establecía una mujer demente o idiota, así era la frase que utilizaba, y luego el Código Orgánico Integral Penal hizo ese cambio y dijo una mujer violada que tenga discapacidad mental o intelectual, ¿no es cierto? Entonces, esa excepción al derecho a la vida ya estaba vigente desde hace 80 años, más de 80 años, y establecía dentro de esa despenalización una discriminación, porque lo que permitía, en el caso de la mujer violada que sufría discapacidad intelectual, no permitía en el caso de la mujer violada que no sufre discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, esa principalmente constituía una revictimización y un nuevo atentado a una mujer sobre que ha tenido que sufrir un crimen tremendo, un crimen que le ha cambiado la vida, que posiblemente ha cambiado sus planes de vida, peor todavía tratándose de una niña, peor todavía tratándose de un adolescente, ¿no? Y en general lo que hace la Corte, es decir, con la Constitución y con la despenalización que existe en esa excepción, es perfectamente posible que se despenalice el aborto siempre que las mujeres hayan sido violadas. ¿Cuál es el alcance al que llega la Corte? Yo estoy de acuerdo también con lo que señala el doctor Maldonado. Habrán tenido que hacer también una ponderación de cuál era lo real, hasta dónde podían llegar a tener un acuerdo y conseguir. Es alta la votación que obtiene la inconstitucionalidad de esa parte del artículo. 7 de 9 votos es una votación importante.
pero hace ya una ponderación de todas, de cuáles son las razones para que la Corte tenga que actuar de esa manera. Y en ese camino hay que reconocer a todas estas organizaciones sociales, a todos quienes plantearon la inconstitucionalidad, presentaron los amicus, a todas las organizaciones que durante 20, 25, 30 años han estado pendientes de todas las campañas y de todas las acciones que pudieran impedir la violencia sistemática, generalizada, permanente contra las mujeres ecuatorianas, para conseguir que en este momento el país haya dado este paso que es precisamente el de la defensa de la vida de las mujeres, ¿sí? El aborto no se trata del desmembramiento o de cortar en pedacitos a un niño, como muchísimas veces creo que desde el desconocimiento, pero también desde la mala fe, se pretende presentar ante la sociedad. Creo que inclusive antes de llegar a considerar esa posibilidad, las mujeres exigimos, los hombres, las mujeres exigimos educación sexual, métodos anticonceptivos, planificación familiar. El tema del sexo, de las relaciones sexuales, dejen de ser vistas desde los mitos y desde los dogmas, desde los tabúes. Yo veo en el caso de mis hijos, reciben de la misma manera en la que yo recibí hace 30 años las clases de educación sexual, cuando han pasado 30 años y los mitos y las confusiones se mantienen, porque hay gente que inclusive se opone a la educación sexual desde las escuelas, se opone a la existencia de una píldora anticonceptiva de emergencia, se opone a los métodos de planificación familiar. Entonces, ¿qué alternativa en sí misma estamos planteándole a una sociedad que es violenta, agresiva y criminal contra las mujeres? ¿De qué ha servido la penalización del aborto? Gracias, doctora Rosana Alvarado. Magíster Estefanía Villasís, el pastor Nelson Zavala decía que este es un tema muy sensible. La doctora Rosana Alvarado dice que se trata de la defensa de la vida de las mujeres. El derecho a la vida está recogido también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde su visión, aunque el pastor Nelson Zavala dice que esta no es la solución, ¿usted cree, como lo cree la doctora Rosana Alvarado, que con esto al menos se camina hacia un mayor espacio para proteger los derechos de las mujeres y el derecho a la vida? Yo estoy convencida de que las sociedades, a medida que pasa el tiempo, tienen que realizar nuevos pactos y los derechos de las mujeres tienen que estar en un primer lugar siempre, porque históricamente hemos sido vulneradas de muchas formas. La sociedad prefiere mirar para un lado cuando se tratan de temas de violencia sexual, porque justamente se lo ha manejado con los dogmas y con todos estos prejuicios, y se quiere invisibilizar una realidad de que las niñas no solamente son violadas y abusadas en sus entornos familiares, sino también dentro del sistema educativo. Entonces, por eso digo que no debemos de mirar simplemente el hecho de la despenalización, que es algo importantísimo y valioso para que se puedan seguir dando estos debates, sino que tenemos que ir a esas causas de toda esta violencia. Mire, el aborto es un tema de género, es un tema que transversaliza todas las clases sociales, es un tema donde también van implícitos muchos otros derechos. Y eso es lo que en lo personal a mí me preocupa en este momento, porque como se sigue centrando la idea desde una visión ética, desde una visión religiosa, que si es correcto, si no es correcto, mire, y también se dice una falacia grande, de que las mujeres que han liderado todo este activismo son abortistas. Eso es una gran mentira. Yo no creo que ninguna de las personas que estamos aquí deseamos que una niña llegue hasta ese punto. Lo que ahora se ha logrado es algo muy importante, que es que no se las criminalice, pero nadie quiere que una niña sea violentada, nadie quiere que llegue hasta una instancia de aborto. Entonces, yo creo que ya quedarnos en que no era lo más correcto o lo más ético es seguir banalizando este tema que requiere de todos nosotros un compromiso, porque también pasa algo. El día de mañana se está trabajando en las políticas que, dicho sea de paso, deben de tener un enfoque de género, deben de ser intersectoriales e interculturales, pero se sigue cayendo en lo mismo. Entonces tenemos que avanzar, tenemos que ya también generar mucha más empatía, y la educación sexual integral debe ser dada,
a todas las niñas, a todas las adolescentes. Y aquí es lo que yo llamo la contradicción provida, porque el primer argumento es de que esto va a fomentar el libertinaje sexual. Entonces tampoco podemos quedarnos encasillados en que las personas no van a tener relaciones sexuales porque es pecado, porque lo uno y lo otro, no. Tenemos que ya hablar estos temas con la seriedad que se requiere y comenzar a estar vigilantes a cada una de las medidas que se vayan adoptando, porque es triste, y lo que también preocupa es que como a nivel social seguimos con esas creencias y esos paradigmas, el día de mañana, aún con este fallo y con todas las políticas, va una mujer, una niña, un adolescente, a un sistema, a una casa de salud, y si también ahí recibe violencia ginecobstétrica, y si el prejuicio y si el sesgo de la persona que la atiende también la revictimiza, esas cosas son importantes. Puede que esté la normativa, pero nosotros desde lo individual también tenemos que romper con muchas creencias y con todas esas barreras que históricamente hemos venido arrastrando y que, como muestran las estadísticas, nos han hecho daño como sociedad, y por eso día a día se siguen evidenciando vulneraciones. Gracias, Estefanía Biasis. Doctor Mauricio Maldonado, el trabajo de la Corte que hizo hace muy poco, bueno, en su momento cuando la jueza ponente presentó el proyecto y obviamente hubo la deliberación y demás, ¿usted cree que el trabajo desde su óptica como profesor de Derecho Constitucional fue el correcto, llegar hasta allí e impulsar a que espacios como el legislativo y el defensor del pueblo pueda continuarlo, o posiblemente a criterio de colegas suyos señalan que, por ejemplo, la Corte muy pocos párrafos dedicó al derecho a la vida y podía haber zanjado de manera más precisa con su sentencia la decisión que hizo, que fue modificar el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal 150.2, doctor Mauricio Maldonado? Que hay algunas cuestiones importantes aquí que habría que empezar por decir que había una distinción irrazonable, una discriminación, entonces, al presentarse como un caso de aborto no punible solamente aquel que se daba en casos de violación cuando una mujer padecía una discapacidad intelectual. Porque en realidad se supone que la ratio iuris, la razón que estaba detrás, es que una mujer en estas condiciones no podía consentir en una relación sexual. Ahora, de alguna manera, esta es una distinción, insisto, que no tiene mucho sentido, porque por definición, la violación es un acto no consentido. Ninguna mujer puede consentir, ninguna mujer con discapacidad mental o no, porque por definición esa es la violación, en una relación sexual de este tipo. Y por ende, digamos, no tenía sentido hacer esta distinción, y sin embargo, como recordó también la doctora Alvarado, esa norma está allí desde hace 83 años. Al inicio, como digo, por razones eugenésicas, ahora por razones no sé de qué tipo. En todo caso, la distinción resultaba irrazonable, sin sombra de duda. Por otro lado, yo le había dicho que también creo que esto depende de la deliberación misma que haya podido o que hayan tenido al interior de la Corte y de los acuerdos posibles para obtener una sentencia. Como yo le decía, me parece que hay una armonización cuidadosa que ha tratado de tomar un poco, si uno quiere ponerlo en estos términos, con pinzas algunos temas para lograr un objetivo mayor, que era llegar a esto, tratando de dejarle también un espacio a la deliberación posterior para que el legislador haga su trabajo y que ojalá lo haga y lo haga bien, para que haya un actor distinto como el defensor del pueblo, que sea el que presente el proyecto, nuevamente, tratando, me repito, de dar espacio a los diferentes actores, pero sin dejar de señalar, como podía hacerlo, sin sombra de duda, que era inconstitucional el artículo 150, número 2, en esa parte. Porque por lo demás, la Corte Constitucional, a pesar de que habla de la libre configuración del legislador y tal, es garante de la Constitución en cuanto tal, y el legislador, la Asamblea Nacional, está sujeta al principio de legalidad material, esto es, no solo a las leyes, sino también a la Constitución, es decir, también el principio de libre configuración es un principio limitado por la propia Constitución. Es que me parece que algunas posiciones en contrario tampoco dan en el clavo. Esto en líneas generales, Javier. Gracias, doctor Mauricio Maldonado. Estamos haciendo pruebas rápidas masivamente en varios puntos del Cantón Durán.
con un promedio de cada punto de COVID de 300 a 900 pruebas rápidas. Paciente que sale positivo en una prueba rápida tiene que ir al centro de salud más cercano del ministerio para que le realicen, si el paciente pues amerita, según la valoración del médico del Ministerio de Salud, un hisopado nasofaríngeo. Depende del sector donde estemos con las carpas realizando las pruebas rápidas del COVID, tienen que dirigirse la comunidad en los 12 puntos que tiene el Ministerio de Salud Pública. Pastor Nelson Zavala, su apreciación de lo escuchado por la maestra Estefanía Villasís, la doctora Rosana Alvarado y el doctor Mauricio Maldonado. Muchas gracias. Ante todo, pues estoy aquí para exponer y escuchar también a las demás personas como lo vengo haciendo. Quisiera preguntar en general, ¿qué se va a lograr con esto? ¿Se va a disminuir las violaciones? No. ¿Qué se va a lograr? ¿Se va a lograr que se maten niños del vientre de una mujer? Sí, definitivamente sí. Estos son puntos importantes que hay que analizar. ¿Qué es un derecho? O sea, violan a una persona y se le otorga el derecho a esa persona de pasar de víctima a victimario. Victimario es el violador y víctima la pobre mujer que no eligió ser violada, ni quiso. Y ahora, para poder resolver el asunto y quedar mano a mano, a matar a la criatura. O sea, pasa a la mujer de ser víctima a victimario y la bajan al mismo nivel y calificativo del violador. Ambos son victimarios. El violador porque violó a la mujer y la mujer porque mató a un niño inocente que nada tenía que ver en este asunto. Son cuestiones de tipo moral, son cuestiones de tipo de lógica y de razonamiento. Las estadísticas comprobarán que lo único que va a aumentar es el aborto y que las clínicas y hospitales internacionales, instituciones internacionales abortistas serán las más felices. Y que todo esto es nada más que la legalización solapada del aborto, porque cualquier persona irá y dirá, me violaron, pues no. Entonces, por favor, aborte. Esa no es la solución. También escuché que decían acerca de la píldora del día después. Mire, yo le voy a decir algo. La incapacidad de un Estado de poder proveer un medio real de salud sexual es lo que lleva a aceptar preservativos, píldoras el día después y todo lo demás. La incapacidad de educar nuevamente a una juventud para que aprendan a respetar sus cuerpos. Hablan tanto de la soberanía del cuerpo y no respetan y dejan que cualquiera los toque y tengan relaciones sexuales con unos y con otros. ¿Por qué no predican? ¿Por qué no llevan el mensaje? Digo predican porque soy pastor. ¿Por qué no llevan el mensaje de la soberanía del cuerpo para que nadie se meta con mi cuerpo? Que se meta solo la persona que va a tener un compromiso real, formal y permanente para formar una familia. Son detalles importantes. Me dirán, pero esas son cuestiones religiosas. La gente no se aparta de la religión cuando hace esto, se aparta de Dios. Proverbios capítulo 6, verso 17 dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre y se va a derramar sangre. Yo le pregunto, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es castigado con esta ley que han aprobado la Corte Constitucional? Dígame quién. Yo le voy a decir quién, el niño. Y le pregunto, ¿el niño viola a la madre, a la señora, a la mujer? No, pues es ridículo, es absurdo. Esto no es una cuestión de género, ni de odio, ni de niñas. Usan palabras que ya están organizadas a nivel mundial para crear conciencia positiva en favor del aborto. Y eso no es verdad. Y lo peor de todo es que la gran mayoría, no digo todos, de las personas que defienden estas cosas vinculadas con el aborto, nacieron. Qué cosa tan tremenda. Si sus madres hubieran pensado como ellas, no habrían nacido. Yo no creo que sea la solución. Yo creo en una reeducación. Yo creo en una nueva generación de niños que hay que reeducarlos en el respeto, el autocontrol, el buen juicio, el respeto a las mujeres, a saber que no se la toca, que hay que respetarla y que la mujer también entienda el respeto y la soberanía de su cuerpo radica en que se deje tratar con dignidad y que denuncie lo que se llama bullying escolar o cualquier área. Le repito y concluyo. La incapacidad de un Estado de enseñar adecuadamente lo que es educación sexual basada en principios, valores y moral que se ha perdido, nos está llevando de menos a más a una generación maligna y perversa.
Gracias, Pastor Nelson Zavala. Solamente para cerrar esta parte y ir a la otra parte, voy a preguntarle a la doctora Rosana Alvarado, a la maestra Estefanía Villasís y al doctor Mauricio Maldonado alguna réplica a lo que ha dicho el pastor, muy especialmente cuando él reconduce todo hacia probablemente sea la parte proactiva, el pensar en educación, en enfocarse en reeducación, en el respeto al ser humano. Doctora Rosana Alvarado, muy especialmente que usted fue parte de esa rama del aparato público en políticas públicas en materia de derechos humanos. ¿Alguna réplica al pastor Nelson Zavala? Es que precisamente la resolución de la Corte lo que hace es profundizar en el respeto a los derechos humanos, reconociendo que un embarazo forzado, porque a los hombres esto no les va a suceder, ni se van a quedar embarazados, ni van a necesitar abortar, jamás. A los hombres esto no les va a suceder. La Corte lo que hace es reconocer que esta manera de mantener a las mujeres criminalizadas, naturalmente no tiene nada que ver con que si eso hace que disminuyan o no las agresiones sexuales, no. Así como tampoco hacía que disminuyan las agresiones y las violaciones el hecho de que la mujer vaya presa porque ha decidido abortar. O sea, era una norma o un tipo penal que no significaba nada en términos de seguridad para las mujeres. Pero además aquí se han dicho algunas cosas que, bueno, frente a eso, pues es muy difícil debatir con argumentos y con razones. Si es que creemos, por ejemplo, que la libertad es peligrosa. La libertad es necesaria, es absolutamente indispensable para el goce de todos los derechos. Y uno de esos derechos es el de la libertad sexual. El tener la posibilidad de planificar si es que quiero o no quiero ser mamá, porque además generalmente se asocia esto con que aquellas que han peleado por la despenalización, como decía Estefanía, son las mujeres, las libertinas, aquellas casi como las que no están naturalmente dirigiendo sus sentimientos a llegar a ser madres, ¿no? Porque entonces somos siempre las mujeres ciudadanas de segunda categoría y que llegamos a ser de primera categoría solamente el momento en que escogemos la maternidad. Algunas podrán escoger la maternidad, otras obligadas por una violación y con el terror de ser encarceladas si es que deciden abortar, es que llegan a ser consideradas estas ciudadanas de primera categoría, solamente cuando las mujeres se convierten en madres. Y eso significa también tener presente todas las siglos de opresión, de discriminación a las que hemos estado expuestas, sobre todo las mujeres. Luego, no es solamente la despenalización del aborto por violación, es reconocer también que para evitar llegar a eso, pues naturalmente hay que evitar las violaciones, por supuesto, sí, sin embargo no existe ninguna sociedad libre de delincuencia, libre de crímenes, pero también hay muchísimas medidas que han sido planteadas desde siempre y que también se han opuesto a ellas, ¿no? Como les decía, educación sexual, métodos anticonceptivos, asumir y comprender la sexualidad, cómo se presenta la sexualidad y cómo tiene que vivirse, sí, la sexualidad informada, responsable, de acuerdo, pero hay gente que se opone aún a que los adolescentes obtengan información sobre cómo vivir una sexualidad a plenitud y de manera responsable. Y eso bajo un enfoque religioso o dogmático que ha sido muy perjudicial para la salud pública y para los derechos sexuales y derechos reproductivos, principalmente de las mujeres. Gracias, doctora Rosana Alvarado. ¿Alguna réplica, magíster Estefanía Villasís? Muy especialmente cuando el pastor Nelson Zavala señala que también hay que hablar de la reeducación, de respeto y sobre todo una armonía, entiendo yo, de los derechos por igual. Magíster Villasís. Mire, yo quiero comenzar por destacar que las posturas opuestas siempre enriquecen estos tipos de cambios sociales que son necesarios, pero también es muy primitivo pensar de que una despenalización va a abrir la puerta para que las mujeres aborten por deporte. Eso, repito, es muy primitivo y es muy injusto y sigue enfocándose en esa violencia que sufrimos nosotras las mujeres. Y creo que cada uno desde nuestros espacios podemos contribuir con esa educación, podemos contribuir a que todos estos aspectos negativos se vayan transformando, pero tampoco nos compete a nosotros, así como no le compete al Estado ver la vida íntima y la vida sexual de cada persona. Lo que le compete es tener los recursos y tener las políticas necesarias para que no haya agresiones, para que no haya violencia y en caso de haberlas, para que se produzcan las reparaciones que correspondan. Y bueno, coincidimos en el tema de la educación, pero
también está ese punto. O sea, en todo se va a tratar de buscar una polémica porque siempre van, aquí lo clave es no caer en fanatismos. O sea, mire, desde los derechos humanos, esto es un trabajo no solamente de muchos años acá en el Ecuador, sino en muchos países de América, en muchos países en el mundo. Hay estándares internacionales en materia de derechos humanos sobre este tema de la despenalización del aborto. E insisto, no podemos quedarnos en que si es bueno, si es malo, si la gente se va a seguir pervirtiendo o no, porque esos son los términos más comunes utilizados en esto. ¿Por qué no vemos y por qué no nos enfocamos también en contribuir y en incidir en que desde cada comunidad, desde cada cantón, se construya de abajo hacia arriba un verdadero cambio, que haya políticas y que cada una de las instituciones, desde cada uno de los territorios, pueda ser vigilante de que no se violente y de que si alguien ha sido violentado, en este caso las niñas, se puede hacer un seguimiento, porque también ha pasado, y hay que ponerlo este aspecto para el debate, de que niñas que han sido violentadas luego vuelven a ese mismo ambiente y ese círculo de violencia. Y vuelvo a repetir el tema del sistema educativo. Yo creo que es importante también que las docentes y los docentes sepan reconocer e identificar las alertas, porque mire, aquí también hay un tema de que hemos romantizado y angelizamos a las niñas y a los niños, y no los escuchamos y no los reconocemos como sujeto de derechos. Las niñas siempre dan señales, siempre, e incluso con el silencio, están diciendo a gritos que alguien las está maltratando, que alguien está abusando de ellas, pero preferimos caer en una postura cómoda de estar indiferentes ante lo que pasa, y cuando sí es alguien cercano a nuestro entorno, pues recién ahí. Yo sé que es aberrante el solo hecho de imaginar a una niña violentada por su propio padre, por su propio hermano o por su propio docente, pero eso pasa, eso ha pasado, y eso tristemente está pasando, y es ahí donde hay que trabajar. Yo no creo que ya aporte mayormente que nos enfrasquemos en si es el crimen, si no es el crimen. A mí no me corresponde hablar de embriones ni de fetos, pero la Corte en su fallo ya lo ha explicado y creo que basta leer para entender la motivación de esta despenalización. Gracias, maestra Estefanía Villas. Y doctor Mauricio Maldonado, ¿alguna réplica al pastor Zavala? Y le agrego algo más. Hay algunas preocupaciones y desde el campo de las políticas públicas se construyen mejores políticas para los beneficiarios justamente cuando se escuchan voces. Las preocupaciones del pastor Zavala también en parte son compartidas con quienes están al frente de la Iglesia Católica, muy especialmente cuando ellos dicen que las motivaciones de la Corte se centraron más en el derecho a las mujeres y muy poco en el derecho a la vida. ¿Qué hacer? No sé si a nivel constitucional o a nivel legal, para que de alguna manera esas preocupaciones sean mitigadas o probablemente no se den, doctor Mauricio Maldonado. Muchas gracias. A ver, en términos generales creo que hay que tener clarísimo una cosa, y es que nuestro Estado es un Estado laico. El artículo 1 de la Constitución ya lo dice, y esto implica algunas cosas. Implica ante todo que la religión y el Estado son esferas separadas, que la Iglesia y el Estado son y deben permanecer como esferas separadas, por una parte. Por otra parte, que la religión no debe ser invasiva de la libertad de las personas, porque eso presupone nuevamente el Estado laico. Y esto supone, a su vez, proteger, por un lado, la libertad de religión, que las personas puedan escoger libremente si practican o no una religión, pero también la libertad frente a la religión, que no se impongan deberes religiosos, camuflados a veces, a las personas a través, por ejemplo, de la legislación. Deberes que las personas, en este caso, tendrían, no por razones, digámoslo así, de la propia protección de determinados derechos, sino porque se pretende imponer un pensamiento de este tipo. Obviamente, también un Estado, en este sentido, debe garantizar que las personas puedan vivir de acuerdo con estos idearios religiosos que abrazan. No se impone, de hecho, el deber de abortar a nadie en absoluto. No se trata de aquello. Se trata además de hacer visible un problema que tiene diferentes aristas importantes y que normalmente, nuevamente, no descansa en poner debajo de la alfombra el problema como se ha hecho hasta ahora, sino en hacer visible que tampoco la penalización del aborto ha sido una solución, en este caso,
ni para disminuir, digámoslo así, las violaciones, y de hecho ni siquiera para disminuir los abortos. Las estadísticas dicen que en este caso no es que necesariamente hay menos abortos, lo que pasa es que hay más abortos clandestinos. Y esta es una cuestión, digámoslo así, que nuevamente no se tapa simplemente diciendo que una determinada moral ha de ser impuesta. No es la solución. Y por otro lado, aunque insisto, sean respetables y deban ser garantizadas estas opiniones, no pueden servir para constreñir a las personas a tener determinado estilo de vida o a vivir de acuerdo con ellas. Se me escapa, me parece, alguna parte del... Sí, le puntualizo algo más para ir con el pastor Zavala y a la segunda y última parte de este panel, que es precisamente, bueno, no sé si sea propuesta, sí, quizás adelantar un poco qué se viene después de esto. El doctor Mauricio Maldonado. Ahora he recordado, me va a preguntar sobre la vida y que, bueno, sí, efectivamente, a ver, nadie dice que la defensa de la vida no sea importante, por el contrario. Es una cuestión cardinal, es una cuestión a la que no se lo puede tomar sino en serio. Ahora, puede ser que la Corte, de alguna manera, omita en parte pronunciarse o profundizar sobre la cuestión de la vida. Pero también creo que esto se da porque en buena parte la Corte se remite a, por ejemplo, a Artavia Murillo, a la protección de la que allí se habla, que, como decía, me parece Estefanía o Rosana, si puedo tratarles por sus nombres. Como decía ella, se trata de un tema de que los derechos aquí no son planteados como absolutos, ni siquiera la vida, y de hecho la vida en términos generales tampoco es planteada como absoluto, por ejemplo, en términos de la legítima defensa. Y el derecho suele plantear también, los ordenamientos liberales suelen también garantizar derechos defensivos cuando una persona ha sido víctima de algún tipo de injusticia, más aún de una particularmente fuerte como es una violación. Entonces, nuevamente, no es que se trata en este caso de que ha sido desatendida la vida como tal, la vida como valor, que ya no tiene valor alguno. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco debe banalizarse la cuestión porque, por ejemplo, hay alguna parte del fallo, del voto salvado de la doctora Corral, ahora mismo lo tenía acá, ahora mismo he perdido, aquí está, en donde ella habla de la definición de la vida y para hacerlo cita el diccionario enciclopédico Grijalvo. Una cosa que debería partir de una discusión científica que pueda ser demostrable, que pueda ser universalizable, como es el conocimiento científico, que no tenga visos meramente religiosos, es necesario, y no puede simplemente plantearse de esta manera. Después dice este mismo voto salvado, desde la existencia de un embrión fertilizado, aunque se trate solo de 2 células, hay potencialmente un ser, y dicha potencialidad debe respetarse aunque ya empezó a desarrollarse, porque ya empezó a desarrollarse el ser humano. También estos términos, por ejemplo, en el debate anglosajón y en el debate europeo, de hecho, acerca del inicio de la vida, donde muchísimos científicos que tenían opiniones contrastantes hablaron al respecto, estaban en todo caso de acuerdo en que muchísimos más óvulos son fertilizados que aquellos que se llevan a término, porque para llevar a término un embarazo se requieren otros procesos biológicos. Es decir, en este caso, si se toma en cuenta, y con esto cierro, que la vida se restringe solamente a esta fecundación como tal, desde un punto de vista científico, hay buenas razones para decir que parece que no es el caso. Y este es el estándar europeo y americano. Gracias. Gracias, doctor Mauricio Maldonado. La segunda y última parte del programa, insisto, no sé si es propuesta, sí, quizás hacia dónde vamos posterior a esto. Comienzo con el pastor Denso Zavala, luego voy con la doctora Alvarado, la magistra Villasí, y finalmente con el doctor Mauricio Maldonado. Pastor Denso Zavala, ya tenemos lo que tenemos. ¿Dónde vamos con esto desde su visión? Y se puede hacer algo desde su visión también para, de alguna manera, no sé, más allá, yo respeto la postura de cada uno de cambiar o no cambiar, para siempre yo lo digo, y probablemente todos ustedes lo piensen así, mejorar la vida de la gente. Pastor Denso Zavala. Muchas gracias. Estamos aquí para exponer y que la gente elija. He escuchado la palabra libertad. He escuchado de que supuestamente la libertad para que los jóvenes, adolescentes tengan con libertad relaciones sexuales. Me parece realmente es una cosa descabellada. Le voy a explicar rapidísimo a dónde vamos. Cuando entró y llegó aquí lo que llaman la peligrosa religión a nuestra nación, hace siglos, usted ve estadísticamente cómo hemos estado moralmente hablando.
Pero cuando entraron las leyes que promovieron la famosa libertad sexual, anticonceptivos y píldoras el día después y todo lo demás, se disparó la promiscuidad sexual. No bajaron los embarazos, no bajó nada. Simplemente le dijeron a la gente, hey, aquí hay una llave, ahora lo puedes hacer, no pasa nada. A lo que llaman religión, que no es otra cosa que la estructura de principios y valores, de la cual, aunque el Estado es laico, la Corte de Justicia de cada país goza de esa estructura religiosa. No matarás, es un mandamiento de Dios en Éxodo capítulo 20, verso 14. Honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento en Éxodo 20, 12. Toda la estructura, el adulterio no está aprobado, pues Éxodo capítulo 20 dice también que no está aprobado. Entonces me parece una doble moral y un poco hipócrita decir que esto, que aquello, que lo otro, cuando parece que como en un buffet seleccionamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, no. Libertad esto y libertinaje aquello. ¿A dónde vamos? Mira España. 30 años atrás, Felipe González, todo empezó ahí con este lenguaje inclusive, que de género, que de esto, que de lo otro, que pobrecito esto, que aquello, y ahora se está debatiendo, y yo no estoy mintiendo, con esto cierro, se está debatiendo que los niños desde los 3 a 5 años puedan chuparse los genitales. Libertad sexual, ¿eh? Ahí vamos, a una degeneración total. No me venga a mí a decir que 2 niños se chupen los genitales es un juego. Después viene un adulto y les dice, oye, ¿te los puedo chupar? Claro, estamos jugando. Y entonces se están dando carta abierta y preparando a la sociedad a la legalización de la pedofilia. ¿Quién ha dicho que legalizar el aborto, la droga, esto y aquello es una solución? Dígame, un país que lucha contra el narcotráfico, pero que tiene aprobado el consumo de droga, ¿no es un país de doble moral? Es ridículo. Pues ¿dónde se compra la droga? En las farmacias. Está prohibida la venta de la droga y está legalizada. Por favor. Entonces, ¿qué le están diciendo al mundo? Ya legalicen, pues. Eso es lo que está pasando y no vamos a... Bueno, la solución, reeducar, volver a una educación no religiosa, estructural. Yo le pregunto a los exponentes aquí, ¿les gustaría que ustedes les roben? No, ¿verdad? No robarás, dice la Biblia. ¿Les gustaría que maten a ustedes o a su familia? No, ¿verdad? No matarás, dice la Biblia. ¿Les gustaría que sus hijos los honren y los respeten? No, sí, ¿verdad? La Biblia dice que eso es lo que hay que hacer. ¿Les gustaría que algunos de ustedes vengan y le quiten a su pareja indebidamente la infidelidad? La Biblia dice que no. ¿Le gustaría a usted que alguien le quite su casa que se ganó con esfuerzo? La Biblia dice que no es correcto. Entonces no hablemos de religión, que ese es el lenguaje para hacernos ver a nosotros como perversos y malos y a los libertinos como hombres y mujeres de libertad. La solución, volver nuestro corazón realmente a la verdadera y única palabra de Dios que nos enseña a protegernos entre nosotros. Porque si tuviéramos temor a Dios, no habría un violador, no habría un ladrón, no habría un adúltero, habría solamente gente que viviría en paz y respetando a los demás. Gracias. Y mi querido amigo, yo como les había dicho, tengo un programa que atender y me van a disculpar. Les agradezco mucho y lo más importante que agradezco de este programa es el respeto de los participantes. Cada uno ha expuesto, ha dicho lo que ha tenido que decir y eso ha sido bueno. Mi respeto también para los 3 participantes, para usted, que Dios me los bendiga y que Ecuador tenga tiempos de paz y que vengan esos tiempos en que la gente se ame, se respete y le diga no a la violencia y que el hombre y la mujer entiendan que ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí no hay diferencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pastor Nelson Zavala. Doctora Rosana Alvarado, la misma pregunta que le hice al Pastor Nelson Zavala. Ya tenemos lo que tenemos. Hacia dónde vamos y desde su visión qué hay que hacer, no sé si a favor o en contra de lo que tenemos. Como le dije al pastor Zavala, mi posición siempre es mejorar la vida de la gente. Por favor. Gracias, Javier. Primero, no me voy a dedicar solamente a puntualizar o objetar todo lo que dijo el pastor, pero sin duda el discurso de él, más allá de lo que pueda resultar en apología del delito y más allá de cambiar las cosas, porque en verdad en la corte, por ejemplo, el tema de la pedofilia y todas esas, todo ese tipo de crímenes que ha mencionado como normalizables a futuro, no, eso no es parte del debate, eso no tiene por qué ser confundido en este momento, ha sido utilizado pues de una manera maniquea y creo que eso hay que, digamos, hay que puntualizar y decir eso, nada de esos temas han sido hoy discutidos ni se pretende discutir siquiera, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sostienen las posturas religiosas,
podrá estar bien dentro de su iglesia, podrá estar bien dentro de su ministerio. Eso no tiene por qué atentar o violentar mis libertades individuales y mis derechos constitucionales. No tiene por qué ser esa la limitación mía, la religión de otras personas, ¿sí? El Estado es laico, eso está establecido en la Constitución, pero además hay uno de los principios que tienen que ser respetados por el Estado ecuatoriano y que es el de la ética laica, como sustento, dice la Constitución, de todas las resoluciones del poder público. ¿A qué quiero ir con esto? No pueden los dogmas venir a limitar derechos. No puede, por un dogma de fe, una niña ser criminalizada, una niña o una adolescente ir a la cárcel después de que se ha practicado un aborto, ¿sí? Pero más allá de eso, esto ha sido absolutamente, digamos, no ha generado ninguna ni permisividad la despenalización en torno a cuántos abortos vayan a practicarse, ni tampoco ha sido disuasiva la penalización, ¿no? Es decir, las mujeres que quieren abortar, abortarán, sea o no sea legal, haya sido inclusive o no haya sido por una violación. Porque el tema de los embarazos va muchísimo más allá de si son producto de una violación o no. El embarazo también debe ser deseado. O sea, eso es hacia donde tenemos que caminar. Y más, cuando la Corte Constitucional ha establecido en su resolución la participación de la Defensoría del Pueblo, la participación de la Asamblea Nacional, Mauricio y Estefanía pues han explicado ya de manera muchísimo más técnica qué es lo que se viene con respecto al trámite, pero la Asamblea Nacional va a tener que acatar las resoluciones de la Corte Constitucional, hacer la reforma que sea necesaria, sea en el COIP o sea en el Código de la Salud, y de su lado el Ministerio de Salud, en un plazo que es el establecido en la resolución de la Corte, tendrá también que elaborar un protocolo para el tratamiento o para ¿cómo sería? Para el procedimiento el procedimiento médico que tiene que establecerse por los médicos del momento de tratar un aborto en casos de violación, ¿sí? Allí vendrá además todo ese tema de la objeción de conciencia, porque lamentablemente hay médicos que aducen situaciones, digamos, no lamentablemente, la objeción de conciencia es algo que también se tiene que considerar, pero con lo que hay que tener cuidado al elaborar los protocolos, porque un sistema médico de salud tiene siempre que ser garantía de los derechos que están establecidos en la Constitución, y en este caso es a la libertad sexual, a la no revictimización de una mujer que está abortando, y a reconocer la resolución íntegra que ha venido de parte de la Corte. Quiero también señalar algo, que más allá de que el derecho canónico pues no puede imponerse ni sobre los derechos humanos ni sobre el ordenamiento jurídico de un Estado laico como es el Ecuador, pero sí quiero mencionar algo. Ni siquiera en el derecho canónico se sanciona siempre a una mujer que aborta, porque existe una doctrina que es la llamada de las 4 atenuantes. Cuando la mujer ha sido menor de 16 años o cuando la mujer ha tenido miedo ante la situación que se le viene, por ejemplo. Entonces, ni siquiera el derecho canónico es tan cruel como hasta este rato ha sido el derecho penal con las mujeres, porque somos mujeres. Porque si es que esta hubiera sido una resolución que debían tomarla los hombres, no tengan duda que esto habría sido despenalizado hace rato. Gracias, doctora Rosana Alvarado. Magíster Estefanía Villasí, lo mismo que le pregunté al pastor Zavala, que lamentablemente ya se fue, le pregunté a la doctora Rosana Alvarado, se lo pregunto a usted. Ya tenemos lo que tenemos, ¿qué hacer para, desde su visión, mejorar o no lo que tenemos? Como siempre le he dicho, creo que la idea es mejorar la vida de la gente. Por favor. Sí, mire, yo creo que son 3 aspectos importantes: educación, sensibilización y también voluntad política, porque cada una de las políticas y protocolos que se vayan a implementar requieren de aquello, requieren compromiso de todos, requieren presupuesto. No vamos a discutir de que ninguna niña puede ser madre, que no se la puede criminalizar a ninguna mujer. Es verdad, el aborto ha ocurrido antes, sigue ocurriendo y seguramente seguirá ocurriendo muchos años más. Es importante que cada mujer se responsabilice de su vida sexual para que no se vea forzada a tomar una decisión como esta. Pero si lo hace, eso es una decisión muy personal, es muy íntima. Y nosotros y ninguna persona, ni del sistema de salud, ni de ningún otro espacio puede convertirse en su juzgadora.
o en su juzgador. Es una pena que ya no esté el pastor Zavala, porque creo que denota mucho respeto el poder hacer una réplica cuando la persona aún está presente. Yo no quisiera cuestionar sus intenciones de que haya una sociedad con principios y valores, pero creo que él haría un bien mayor si sus principios y valores los pudiese inculcar a muchos otros pastores. Y esto no es algo que lo estoy diciendo por opinión personal, esto es algo que muchos medios de comunicación ya lo han hecho evidente. Han habido muchos casos de abusos por parte de pastores también a menores. Entonces yo creo que más pertinente es que desde su comunidad influya positivamente para que estas cosas no se repliquen y no hablar de cosas que no tienen razón de ser, como libertinajes, como que la gente se va a pervertir y como que van a ocurrir muchas cosas que no van a pasar. Es importante que cada una de las medidas que se tomen sigan protegiendo el derecho a la vida de las niñas y de las mujeres, su acceso a la salud, su integridad personal, su intimidad y vida privada, y algo muy importante, la educación, porque debemos también de tener claro de que no solamente es educar en sexualidad y en estos temas, sino que una niña, si ha sido vulnerada, no caiga en la deserción escolar, continúe con su programa, reciba el acompañamiento, todo lo que tenga que ver para que no solamente a nivel físico, sino también emocional, pueda esta niña y esta adolescente superar estos eventos que probablemente resultan demasiado traumáticos. Entonces yo creo que también, y hacer un hincapié en el compromiso personal. Le digo, desde mi núcleo familiar, yo me siento contenta no con una imposición de mi postura, sino con una exposición de la realidad social y desde la perspectiva de derechos humanos lo que ocurre. Le cuento esto, influir en mis padres. Han venido de una idea muy conservadora en este tema, en temas de matrimonios igualitarios y todo eso, y al día de hoy, que ellos vean con más claridad y con ese enfoque, a mí me resulta algo muy grato, y yo creo que, por eso le digo, nosotros podemos influir desde el entorno, y ahí se va haciendo como una onda expansiva, cuando acordemos, vamos a tener esa sociedad educada que respeta y que también promueve los derechos de las personas. Entonces, sí se puede, yo le repito, es educación, sensibilización, y de parte de las autoridades y las personas que van a estar directamente implicadas en esto, mucha voluntad política y dejar de lado esas creencias personales y muchos de estos dogmas que le han hecho tanto daño, sobre todo a las niñas y adolescentes que se encuentran en situación de pobreza. Gracias, Magíster Estefanía Viesis. Con usted culminamos, doctor Mauricio Maldonado, por favor. Muchísimas gracias, Javier. Creo que, bueno, algunas cosas se quedan fuera porque creo que por la dinámica del panel era necesario insistir en algunas cuestiones como el Estado laico, la importancia de la libertad, de la soberanía personal y demás. Y bueno, visto que no puedo extenderme demasiado, solamente me gustaría concentrarme en que en realidad hay un punto neurálgico que fue objeto de crítica al voto de mayoría que tenía que ver expresamente con la cuestión de la prueba de la violación, por decirlo así, entre comillas. Porque se decía que esto significaría de alguna manera que cualquier persona, y esto en parte también, de hecho lo ha dicho el doctor Zavala, pudiese simplemente decir, bueno, ahora visto que he sido violada, voy a abortar. Pero en realidad, primero, estadísticamente en otros países en donde se ha despenalizado el aborto por violación, no es que de pronto la gente empieza sin más a decir, me han violado, las mujeres me han violado, yo voy a abortar, porque el mismo proceso que supone esto es complicadísimo para una mujer. Hay muchísimos, digamos, basta leer un poco la literatura al respecto, hay muchísimos testimonios que dicen que a menudo es, digámoslo así, o se desarrolla en un entorno de violencia institucional, y que estas son cuestiones que hacen que sean estos desincentivos importantes, incluso para que en muchas ocasiones las mujeres denuncien la violación. No se diga nuevamente afrontar un procedimiento más complicado. Por otro lado, hay casos que iuris et de jure, de derecho, son violaciones. Cuando una adolescente de menos de 14 años es violada, aquí no se admite una prueba en contrario. En estos casos está claro que hay una violación. No se puede decir que ha habido una relación consentida para nuestro sistema. En ese tipo de casos, evidentemente, no hay siquiera una discusión al respecto. Por otro lado, además,
esto que ha dicho nuestra Corte va en la línea de otras cortes importantes. Quisiera citar simplemente que, por ejemplo, en el fallo FAL de Argentina, en donde también se trataba del aborto por violación, respecto mutatis mutandis a esta situación, se decía lo siguiente: la judicialización de esta cuestión, que por su reiteración constituye una verdadera práctica institucional, además de ser innecesaria, es cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada, y es también contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras. No se trata, obviamente, de borrar de un solo y drástico golpe cualquier posibilidad de debate, pero sí, creo yo, de poner los puntos sobre las íes en algunas de estas cuestiones. Y que, por último, nuevamente, en el fondo está una reivindicación añosa, una reivindicación importante, una reivindicación que en este sentido también es o va de la mano de la protección de una concepción antipaternalista, de una concepción de defensa de la libertad y del Estado laico, por supuesto. Hay gente que quisiera que todos vivamos nuestra libertad de una manera específica, pero esta es, digámoslo así, una filosofía ajena a un Estado democrático, un Estado que garantiza la libertad y que garantiza la igualdad, que debe garantizar sobre todo también en este sentido la protección de mujeres, de niñas y adolescentes. Y en el fondo este es el punto más importante. Gracias, doctora Mauricio Maldonado. Gracias, doctora Rosana Alvarado, ex legisladora, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, jurista. Gracias, Estefanía Villasís, jurista y también especialista en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias, doctor Mauricio Maldonado Muñoz, catedrático universitario de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, jurista y catedrático en la Universidad de San Francisco de Quito. Y gracias también al pastor Nelson Zavala, quien tiene 2 doctorados en teología y es pastor principal de la misión Monte de Sion, por haber comparecido a la clínica periodística Escena Bajo la Lupa y desde sus posiciones y con su experiencia y conocimiento, no solamente alumbrar, sino abonar en esta discusión, en este diálogo que hemos tenido sobre la despenalización del aborto por violación de derechos y límites a otros derechos. Sin duda alguna, las conclusiones y el poder elaborar mucho más esta idea quedará en las audiencias, quedará en la ciudadanía. Que la divinidad les siga acompañando a ustedes y sus familias. Por favor, síganse cuidando ustedes y sus familias de la COVID-19, porque esta vaina todavía sigue, y ojalá que se acabe pronto y que tengan buena noche. Muy amable. Gracias, Javier. Saludos a todos. Buenas noches.